Las Islas Malvinas constituyen uno de los archipiélagos más importantes del Atlántico Sur, formado por algo más de 200 islas e islotes, donde se destacan dos principales, la isla Gran Malvina al oeste y la isla Soledad al este. La flora más común son los arbustos, y la fauna autóctona que se encuentra son cetáceos, lobos marinos, pingüinos y aves, como la gaviota. La temperatura máxima promedio en enero es de 12,8 grados centígrados y en julio 3,9 grados centígrados. En las islas, más de la mitad de los días del año son lluviosos. El clima y la geografía es lo más parecido a la Patagonia. Yo diría que lo que es sobresaliente no es ni el frío ni la nieve, sino que es el viento. Es un viento realmente continuo y muy fuerte, que también es lo que pasa en la Patagonia, sobre todo en la Patagonia de la costa atlántica, ¿no? Las Malvinas son parte de la Patagonia Austral. Se encuentran a 480 kilómetros de la costa argentina y a más de 13.000 kilómetros de distancia de Inglaterra. Desde su usurpación en 1833, los ingleses han colonizado sus tierras y, según el último censo, en la actualidad habitan 2.955 personas, de las cuales 1.339 son nativas. Yo soy de una familia tradicional isleña cuyos bisabuelos, hasta mis nietas, son todos malvinenses nativos. Mis tatarabuelos fueron oriundos de la Gran Bretaña, por lado paterno irlandeses y por lado materno escocesa. Es algo característico, digamos, de la colonización británica. Se llevaba a cabo con los, digamos, nacionales periféricos de la Gran Bretaña, irlandeses, galeses, escoceses, etc. Y únicamente los ingleses eran el personal de autoridad en los lugares que colonizaban. Durante todo el siglo XX, la cuestión Malvinas atravesará la cultura nacional como uno de los grandes temas pendientes de los argentinos. La escuela, entre otras instituciones, ayudó a transmitir este símbolo que resume el derecho a ejercer la soberanía y la construcción de una identidad nacional. ¿Por qué se sostiene tanto tiempo este reclamo por Malvinas, este anhelo por Malvinas, incluso cuando haya habido quizá momentos más vagos, momentos más de hondonada en la memoria popular? Efectivamente, hay algo que tiene que ver con la memoria colectiva, la memoria popular de una sociedad. Seguramente la escuela jugó un papel, aunque diría, no es enteramente el papel que jugó la escuela. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Desde una samba hasta lo que escribió nuestro gran poeta José Hernández, lo de Paul Grusac, lo de Alfredo Palacios, los debates parlamentarios. De una u otra forma, esto se fue sosteniendo, haciendo que efectivamente Malvinas siga siendo un reclamo legítimo, sostenido, unánime. Malvinas estará siempre cerca y presente en la voz y los escritos de pensadores, artistas y poetas, cada cual desde sus perspectivas ideológicas, políticas y culturales. Hablar de Malvinas para ellos es una forma de discutir y repensar la nación. Entender cómo se llega a ese consenso es una de las maneras de revisar nuestra propia historia como país. El escritor del Martín Fierro, José Hernández, uno de los hombres que construyó una manera muy potente de pensar y ver la patria, fue el primero en convertir a Malvinas en un tema nacional, allá por 1869, cuando publica en su periódico El Río de la Plata una serie de notas dedicadas a Malvinas en forma de cartas, escritas por su amigo Augusto Lasserre, quien acababa de regresar de un viaje a las islas, en poder británico. Con estas notas, Hernández interpela al gobierno de ese momento y a los que están por venir al escribir dos conceptos muy importantes. El primero,
es que esas islas, por su posición geográfica, son la llave del Pacífico y están llamadas a un gran porvenir. Y el segundo es que la integridad del territorio y los intereses de los argentinos son derechos que no prescriben jamás. Estas ideas son profundizadas en 1892 por el historiador Adolfo Saldías, en su libro Historia de la Confederación Argentina, más específicamente en el capítulo 19, titulado Las Islas Malvinas. En 1910 es otro pensador, el francés nacionalizado argentino y director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, quien trabaja sobre el tema Malvinas. Paul Groussac era un francés que había llegado de muy jovencito a la Argentina. Pasó a ser uno de los destacados integrantes de lo que fue la generación del 80, que se distinguía por su liberalismo, se distinguía por esta suerte de mixtura entre liberalismo económico, liberalismo intelectual y conservadurismo político. Paul Groussac es aquel que escribe este libro tan importante sobre Malvinas. Y son páginas en donde lo que hace Paul Groussac es señalar una y otra vez los derechos argentinos sobre las Malvinas. Si en los siglos pasados Inglaterra había dominado el mundo porque dominaba los mares, en el siglo XX su hegemonía será a través de herramientas mucho más efectivas: las presiones económicas y las propias contradicciones y debilidades de los gobiernos. A causa de la crisis económica de 1929 y debido a los ajustes en los países desarrollados, en Argentina entra en crisis el modelo agroexportador, sobre el cual las élites del siglo XIX habían basado sus sueños de grandeza y de potencia. Restablecido el imperio de la normalidad y puesto de nuevo el pueblo en posesión de sus derechos, toca al ejército y la armada volver sin dilación a encarar su honrosa misión. Es el comienzo de la década infame. La presión para Argentina comienza cuando Inglaterra decide comprar alimentos solo a miembros de sus ex colonias, el Commonwealth. Argentina pierde así la venta de carnes, su principal fuente de ingresos. Como medida de salvataje del gobierno de facto de Agustín P. Justo, en mayo de 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo firma un acuerdo con Sir Walter Runciman por el Reino Unido, que garantiza a los capitales ingleses el control del 85% de los frigoríficos. Además, el pacto incluye un apartado secreto. Argentina se compromete a crear el Banco Central con mayoría de funcionarios británicos y se entrega a Gran Bretaña el monopolio de los medios de transporte argentinos. A cambio, Inglaterra acepta seguir comprando carne, pero a precios mucho más bajos que los de los mercados internacionales. Sin embargo, no todos los sectores políticos acuerdan con este pacto bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. El demócrata progresista Lisandro de la Torre encabeza una investigación sobre el comercio de la carne, que estaba sospechado de corrupción tras la firma del pacto Roca-Runciman. Pero la respuesta es feroz. Sufre un atentado en el propio Congreso de la Nación, donde muere su compañero y senador Enzo Bordavere. Aislado, de la Torre renuncia a su banca. Al mismo tiempo, desde el socialismo, el senador Alfredo Palacios también denuncia los acuerdos con Inglaterra y vuelve a instalar la causa Malvinas. Para ello, retoma algunas de las ideas de Paul Groussac. En 1934 presenta un proyecto de ley para que este libro sea traducido y sea de lectura obligatoria. Alfredo Palacios dice: para los ingleses esas islas son islas miserables. Valen tan poco como nuestros pobres, como nuestros gauchos, como nuestros trabajadores. También es importante la posición marcada por uno de los grupos militantes del radicalismo disidente, que tendrán mucha importancia en el pensamiento nacional. Arturo Jaureche, Raúl Escalabrino Ortiz y Homero Mansi son algunos de ellos. En sus escritos se enfrentan al imperialismo económico instaurado y, reunidos en la Fuerza de Orientación de la Joven Argentina, Forja, denuncian que el monopolio británico atenta contra la soberanía argentina tanto como la usurpación de Malvinas. Los documentos de Forja afirman, en todos sus encabezados: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. En
En 1946 llega al gobierno Juan Domingo Perón. La visión del nuevo gobierno sobre las relaciones con Gran Bretaña está mucho más cerca de la de Forja que la de los anteriores gobiernos. Mientras en el país se discute la dependencia de Gran Bretaña, en las colonias de Asia, América y África, surgen cada vez con más fuerza movimientos nacionalistas que reclaman su independencia. El Imperio Británico entra en crisis y las luchas por la descolonización encuentran su lugar en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Argentina es un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. En 1945 fueron 51 los países que acordaron el nacimiento de la ONU. Hoy somos 193 países. Esto demuestra que las Naciones Unidas ha atravesado un muy exitoso proceso de descolonización en el mundo, en donde desde 1945 al 2012 se han creado la diferencia que va entre 193 países miembros y los 51 miembros originarios. Perón comprendió inmediatamente el nuevo tablero geopolítico y en las dos primeras sesiones de Naciones Unidas, Argentina expuso su caso y reclamó sus derechos sobre Malvinas. Para la Argentina es un lugar clave en lo que se refiere a su vocación de integración multilateral. Nosotros creemos que la política internacional necesariamente debe viabilizarse a través de espacios compartidos por los distintos actores. Y es en ese marco en donde la Argentina viene realizando desde siempre una acción muy importante. Hay que tener en cuenta que nuestro país se prepara para ser por 9ª vez miembro no permanente del Consejo de Seguridad y es probablemente el único país de la organización que ha tenido 2 presidentes de la Asamblea General. Desde el nacimiento de la ONU, ya no habrá más reclamos aislados ante Gran Bretaña, sino que el tema se discutirá delante de las naciones de todo el mundo. En las islas, mientras tanto, al promediar los años 40, la población apenas alcanza los 2.000 habitantes. La guerra y la crisis en la metrópoli han endurecido aún más las difíciles condiciones de vida. Es una vida muy, muy sencilla, porque no había mucha elección. Una vida en la cual se aprendía a vivir con lo mínimo, el máximo tiempo posible. ¿Por qué digo esto? Porque por el sistema de abastecimiento a Malvinas, hasta la década del 70, era netamente marítima. Una comunicación mensual entre Puerto Argentino y Montevideo y una navegación cada 3 meses y medio, 4 meses de la Gran Bretaña para abastecer. En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1514, que proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Para ello enuncia 2 principios básicos: la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial. La descolonización es parte de la agenda mundial, y Argentina se convierte en un activo miembro de esa causa. La peculiaridad de Malvinas es que es un caso de integración, de integridad territorial, en donde hay un territorio colonizado, que son las Islas Malvinas, ocupado por una potencia extranjera, por la potencia colonizadora, ha expulsado a la población original y ha llevado colonos, que son ciudadanos británicos, y los mantiene allá. El criterio era de que el nativo hay que educarlo, hay que formarlo y hay que darle las posibilidades mínimas para que no provoque un éxodo
de la colonia y de ser despoblado o con una población mínima, ese supuesto derecho inglés cae por su propio peso. The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves, and as long as they want to remain part of the United Kingdom and be British, they should be able to do so. That is absolutely key. Es incorrecto, falso más vale, el argumento británico de que Malvinas se trata de un caso de autodeterminación. No, no es un caso de autodeterminación, es un caso de integridad territorial, simplemente porque no se trata de un pueblo que tenga la originalidad y especificidad, se trata de colonos. Es como si usted tuviera una casa, le usurpan la casa y le va a preguntar a los que usurparon la casa qué hay que hacer con la casa, si se tiene que quedar o no, le van a decir que se tiene que quedar, pero eso es una usurpación. En 1965, y tras un año de debates y presentaciones, la delegación argentina del gobierno radical de Arturo Illia obtiene un triunfo diplomático histórico en la ONU. Por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, se sanciona la resolución 2065. Las Naciones Unidas, con su resolución 2065, entienden que es una situación colonial especial y particular, donde ha habido un quebrantamiento de la integridad territorial de un Estado, con lo cual constituye una disputa de soberanía que tiene que ser solucionada entre las dos partes, y esa población, si bien se le tiene que tener en cuenta en sus intereses, no puede ser juez, erigirse, porque esa población pertenece a una de esas dos partes. Las naciones del mundo reconocen los argumentos argentinos, aceptan el principio de integridad territorial y descartan el de libre autodeterminación. Pero además del camino diplomático, Argentina llega a Malvinas de muchas otras maneras. Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en un viaje alrededor del mundo. En 1966, el cineasta Raimundo Gleiser es el primer argentino en viajar a las islas y retratar la vida de los isleños. Fue necesario un permiso especial de la reina de Inglaterra para autorizar el viaje. En los años venideros, Gleiser tomará posiciones políticas cada vez más claras. En septiembre de ese mismo año, un grupo de jóvenes militantes, estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, decididamente opuestos al gobierno militar de Juan Carlos Onganía, realizan el Operativo Cóndor. La operación es liderada por Dardo Cabo, en ese momento militante de la Unión Obrera Metalúrgica, y la periodista María Cristina Berrier. Un grupo de jóvenes se ponen a cargo de un avión de Aerolíneas Argentina y lo que hacen es tomarlo, a ese avión, y aterrizar en Malvinas y simbólicamente producir una ocupación. Lo que querían realizar era un hecho simbólico. Los cóndores obligan a aterrizar el avión cerca de Puerto Stanley y lo rebautizan Puerto Rivero, en memoria del gaucho que resistiera a la ocupación británica en 1833. Y lo que quieren hacer es un acto de afirmación soberana que tiene que ver con las islas y que tiene que ver con conmover a la sociedad argentina. Tras 36 horas de toma simbólica, son arrestados y trasladados al continente, donde cumplen una condena en Tierra del Fuego de 3 años para Dardo Cabo y otros 2 líderes y 9 meses para el resto de los jóvenes. Ese hecho, además de tener además del valor de la afirmación soberana, creo que también muestra uno de los primeros actos del comienzo del despertar de una juventud que tuvo un gran compromiso con la causa nacional y popular. Apenas una década después, la dictadura militar asesinará a Dardo Cabo y desaparecerá el primer joven que tomó imágenes de Malvinas para la televisión argentina, Raimundo Gleiser. A pesar de que Gran Bretaña protesta por el episodio de los cóndores, aún así mantiene las conversaciones. El gobierno británico comienza a mostrarse proclive a reconocer a mediano plazo los derechos argentinos.
En 1968, con el gobierno laborista de Ted Rowlands en el poder en Gran Bretaña, estaba a punto de firmar el documento final de un acuerdo definitivo a la cuestión de soberanía. Y se llamaba los memorandos de entendimiento. Esta información se filtra a través de un periodista corresponsal Reuters, acá en Buenos Aires, que de inmediato transmite la novedad a los dueños de la FIC, la Falkland Island Company. La Falkland Island Company tiene prácticamente el monopolio del comercio dentro y hacia las islas. Es una sociedad anónima de capitales de origen británico. Era dueño de casi 60% de las tierras, dueño del puerto, era el dueño del único supermercado en el pueblo. O sea, era un circuito interno típico colonial. Ese poderoso imperio comercial tiene una gran influencia en Londres y la hace valer. Encabezando un agresivo lobby ante la prensa y el Parlamento británico, es la que presiona al gobierno inglés para demorar los avances de la negociación. Ahí nace el famoso Falkland Island Committee dentro de Malvinas, el Comité de Malvinas. ¿Y quién era el impulsor del Comité de Malvinas? El gerente local de la Falkland Island en Malvinas, Arthur Barton. Y él hace circular dentro del territorio una petición que se firmó en un gran porcentaje de los isleños oponiéndose a lo que iba a ocurrir sin saber absolutamente nada de los contenidos del documento. Pero al cumplirse 10 años de la Declaración 1514, la ONU urge a los países que mantienen enclaves coloniales, como Gran Bretaña, a acelerar los procesos de descolonización. Ese mismo año, la agenda bilateral se concentra en el tema de las comunicaciones con el continente. Inglaterra reconoce el aislamiento del archipiélago y acepta negociar sobre estos temas. En esos 10 años, no solo hay negociaciones entre Argentina y el Reino Unido dirigidas a devolverle el ejercicio de la soberanía a la Argentina, incluso hay un preacuerdo sobre cómo hacerlo, sino que además hay una serie de avances concretos en las relaciones entre el territorio continental y las islas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tenía 2 maestras en las islas enseñando español. Yo fui como maestra de español junto con mi hermana y esto se enmarcaba dentro de una declaración conjunta que firmaron los dos países, el Reino Unido y la Argentina, que se llamó la Declaración Conjunta de 1971 y cuyo objetivo era facilitar las comunicaciones y el intercambio entre el continente y las islas. Tras casi medio siglo de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Héctor Cámpora, en su discurso de Asunción, afirma que la recuperación del archipiélago será uno de sus objetivos. La diplomacia se vuelve más enérgica. La ONU responde con una resolución en la que señala su preocupación por la falta de progreso en las tratativas. Al mismo tiempo se continúa con la política de cooperación. Entre otras medidas, YPF y Gas del Estado llevan sus servicios a las islas, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los isleños. Este es el aeropuerto que construyó la Argentina con la pista de aluminio levantada de Marambio y con un hangar chiquitito, acá se puede ver, con los funcionarios del ADE adentro trabajando y donde se hacían todas las tramitaciones. El hospital de referencia para asuntos complejos de las islas era el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Y ellos sabían de que si tenían una emergencia tenían que ir a un hospital en el territorio continental, que si querían salir y pasar unas vacaciones también tenían que ir al territorio, o sea que el español les venía bien y era necesario. Mientras hubo posibilidades de diálogo de soberanía, hubo una amplia colaboración y entendimiento. Pero una vez más Argentina sufre una interrupción institucional. En 1976, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla toma el poder, derrocando a las autoridades legales. Durante los años de la dictadura, la política externa argentina está claramente alineada a los intereses de los Estados Unidos.
y toma distancia de cualquier posición diplomática que cuestionara la política de la potencia hegemónica en la región. Por eso nadie podía imaginar que el gobierno surgido en la turbia madrugada del 24 de marzo de 1976 habría de embarcarse 6 años después en la aventura militar de recuperar las islas. A 30 años del 2 de abril de 1982, el Estado de Derecho y el consenso entre los argentinos devuelve el camino histórico de los reclamos, en paz, con firmeza y por la vía diplomática. Esa estrategia, que cuenta con el apoyo de toda Latinoamérica, es la que llevará a la Argentina a recuperar por la vía de la paz lo que por derecho le pertenece.